Navidad sin deudas, ¿cómo disfrutar las fiestas y mantener el control de tus finanzas? La Navidad es una de las épocas más esperadas del año. Es un tiempo para compartir con la familia, disfrutar de la compañía de los seres queridos y, por supuesto, regalar momentos especiales. Sin embargo, para muchos, también es un periodo lleno de estrés financiero. La tentación de gastar en exceso, el deseo de dar el mejor regalo y las ofertas irresistibles que inundan nuestras pantallas pueden llevarnos a tomar decisiones impulsivas que afectan nuestro bienestar económico. Es común que, después de las festividades, muchas personas se encuentren con un saldo negativo en sus cuentas. Deudas que pueden tardar meses en saldarse y una sensación generalizada de arrepentimiento por no haber controlado mejor sus gastos. Es por eso que es crucial que este año, tomemos un enfoque más consciente sobre nuestras finanzas durante la temporada navideña. No se trata de evitar la celebración ni de renunciar a los placeres de la Navidad, sino de disfrutar de todo lo que esta época tiene para ofrecer sin comprometer nuestra estabilidad financiera. La clave para una Navidad sin deudas radica en la planificación. Si bien las festividades traen consigo gastos adicionales, estos no tienen por qué dejar una carga financiera pesada en enero. En este audiolibro, aprenderás cómo hacer compras inteligentes, cómo evitar el endeudamiento innecesario y cómo establecer un presupuesto que te permita disfrutar de las fiestas sin comprometer tus finanzas a largo plazo. A lo largo de este contenido, exploraremos estrategias para evitar el impulso de gastar más de lo que podemos permitirnos. Cómo identificar los gastos que realmente son necesarios y cómo hacer un uso adecuado de nuestras tarjetas de crédito o cualquier otro recurso financiero que utilicemos. También abordaremos la importancia de ahorrar durante el resto del año para no depender de recursos prestados durante la temporada navideña. Si alguna vez has sentido que, después de la Navidad, te ahogan las deudas y te cuesta recuperarte, este audiolibro te brindará las herramientas necesarias para cambiar ese patrón. Queremos que disfrutes de la Navidad con la tranquilidad de saber que has tomado decisiones financieras responsables, que no tendrás que pagar las consecuencias en los meses siguientes y que, más importante aún, estarás comenzando el nuevo año con una base financiera sólida. Es hora de dejar atrás la preocupación de la resaca financiera después de las fiestas y aprender a celebrar con conciencia, sabiendo que tu bolsillo no tiene que sufrir por el simple hecho de disfrutar de la temporada. En las siguientes secciones, profundizaremos en estrategias prácticas que te ayudarán a tener una Navidad sin deudas y, lo más importante, a mantener el control de tus finanzas a lo largo de todo el año. Disfruta de estas fiestas, hazlo con responsabilidad y prepárate para un 2026 lleno de estabilidad financiera y crecimiento personal. Capítulo 1. La realidad de las finanzas en Navidad, el impacto de los gastos impulsivos. La Navidad, si bien es una temporada de alegría y unión, también es un periodo de grandes tentaciones financieras. Las ofertas irresistibles, la presión social por regalar algo especial y el ambiente festivo que invita al consumo nos ponen en una situación en la que es fácil perder el control de nuestras finanzas. Pero, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué es tan difícil mantenerse dentro del presupuesto durante las fiestas? Y lo más importante, ¿cómo podemos evitar caer en este ciclo de gasto desmedido? El impacto de la cultura del consumo en Navidad. En nuestra sociedad, las festividades navideñas están asociadas a un fuerte componente consumista. Desde el inicio de noviembre, las tiendas, tanto físicas como en línea, empiezan a inundarnos con descuentos, promociones y campañas publicitarias que nos invitan a comprar ahora o nunca. Estas ofertas, sumadas a la presión de encontrar el regalo perfecto para cada ser querido, hacen que muchos de nosotros actuemos de forma impulsiva, sin pensar en las consecuencias financieras. Además, la Navidad se ha convertido en un momento de competencia silenciosa. Nos comparamos con amigos, familiares y compañeros de trabajo, buscando demostrar nuestra generosidad a través de regalos caros o experiencias exclusivas. Esta presión, junto con el deseo de que todos en nuestra vida reciban algo significativo, puede llevarnos a gastar mucho más de lo que habíamos planeado, incluso si no tenemos los recursos para hacerlo. El peligro de no planificar los gastos. Un error común que cometen muchas personas durante la Navidad es no planificar adecuadamente sus gastos. La falta de previsión puede resultar en un exceso de compras y, lo que es peor, en la acumulación de deudas.
A menudo, los gastos de la temporada navideña no se limitan a los regalos. Hay cenas, viajes, decoraciones y otros pequeños gastos que se suman rápidamente. Si no se tiene un plan claro de cuánto se puede gastar y en qué, es fácil que el dinero se esfume sin siquiera notar cómo. Es importante tener en cuenta que los gastos de Navidad no se limitan a diciembre. A menudo, las compras impulsivas hechas durante estas fechas tienen efectos negativos a largo plazo. Los pagos de tarjetas de crédito, los préstamos para cubrir los gastos o la tentación de usar el ahorro para las fiestas pueden llevarnos a arrastrar deudas durante varios meses, o incluso más. Cómo las emociones afectan las decisiones financieras. La Navidad es una época en la que las emociones juegan un papel importante. Queremos compartir momentos especiales con las personas que amamos y, a menudo, asociamos los regalos con el afecto y la gratitud. Sin embargo, esto puede llevarnos a tomar decisiones financieras irracionales. En un intento por hacer felices a los demás, nos olvidamos de nuestra propia estabilidad financiera. Es común que durante las fiestas nos sintamos más generosos y dispuestos a gastar más. La publicidad y las campañas de marketing están diseñadas precisamente para aprovechar esta disposición emocional, presentándonos productos como si fueran esenciales para hacer de nuestras celebraciones algo único y especial. Pero la realidad es que, muchas veces, los gastos excesivos en Navidad no generan la satisfacción que esperamos, y lo que empieza como un gesto de amor o gratitud se convierte en una carga financiera. Identificando los gastos innecesarios. Una de las primeras formas de evitar el impacto negativo de los gastos impulsivos en Navidad es identificar los gastos innecesarios. ¿Realmente necesitamos todos los regalos que compramos? ¿Es necesario hacer grandes cenas y fiestas para que las celebraciones sean significativas? En muchos casos, las experiencias y el tiempo compartido valen mucho más que los objetos materiales. Esto no significa que debas renunciar a los regalos o a los pequeños lujos de las fiestas, pero sí implica ser consciente de lo que realmente tiene valor. Por ejemplo, regalar algo que no es necesario o que no tiene un significado profundo para la persona a la que se lo da solo aumenta el gasto y la presión emocional. En lugar de comprar de forma impulsiva, es mejor planificar con antelación y pensar en lo que realmente haría feliz a la otra persona sin exceder el presupuesto. Asimismo, es crucial hacer una lista de los gastos que se realizarán durante las fiestas y categorizarlos. Establecer un límite para cada categoría, regalos, comida, decoración, viajes, etc., ayuda a mantener el control de las finanzas. Si el presupuesto es limitado, se deben priorizar los gastos y, en caso de ser necesario, recortar en algunos de ellos. El uso responsable de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta útil si se usan de manera responsable, pero también son una de las principales causas del sobreendeudamiento durante la Navidad. Si no se tiene cuidado, el saldo de la tarjeta de crédito puede crecer rápidamente, ya que el crédito disponible parece ser una extensión de nuestros ingresos. La sensación de tener dinero extra nos lleva a gastar más de lo que realmente podemos pagar. Un buen consejo para evitar caer en esta trampa es usar las tarjetas de crédito solo para gastos que ya estén contemplados en el presupuesto y que puedan ser pagados en su totalidad antes de que se venza la factura. Si ya se tienen deudas, lo mejor es evitar usar la tarjeta para compras adicionales y buscar alternativas más seguras, como el ahorro previo. Preparándote con tiempo, la clave para un buen control financiero. La planificación con antelación es fundamental para evitar que los gastos navideños desborden el presupuesto. Desde principios de noviembre, puedes empezar a ahorrar una pequeña cantidad de dinero cada mes para las compras navideñas, de modo que no dependas de tus ahorros generales o de endeudarte. Además, es importante revisar las finanzas personales antes de llegar a las festividades, de modo que puedas identificar cualquier área de tu vida financiera que necesite ajustes. Otra herramienta útil es la planificación de las compras. Hacer una lista con los regalos que se desean dar, fijando un presupuesto para cada uno, te ayudará a mantenerte dentro de lo que puedes gastar. También es recomendable hacer las compras con antelación para evitar la presión de la última hora y la tentación de comprar impulsivamente. Capítulo 2. El presupuesto navideño realista, cómo definir límites sin arruinar las fiestas.
Uno de los errores más comunes en Navidad no es gastar, sino gastar sin un límite claro. Muchas personas llegan a diciembre con una idea vaga de no pasarme mucho, pero sin un número concreto, sin categorías definidas y sin una visión realista de lo que realmente implica la temporada. El resultado casi siempre es el mismo, el dinero se va diluyendo en pequeños gastos que, sumados, terminan desbordando cualquier expectativa inicial. Un presupuesto navideño realista no busca eliminar el disfrute, sino ponerle un marco. Le da forma al gasto, lo hace consciente y evita que la emoción del momento tome el control. Tener un presupuesto no es ser tacaño, es ser responsable con el dinero que tanto cuesta ganar. Presupuesto ideal versus presupuesto real. El primer paso es entender la diferencia entre el presupuesto ideal y el presupuesto real. El presupuesto ideal es lo que nos gustaría gastar si no existieran límites. El real es lo que efectivamente podemos gastar sin endeudarnos ni desordenar los meses siguientes. Para definir un presupuesto realista debes partir desde tu situación actual, no desde deseos. ¿Cuánto dinero tienes disponible hoy para Navidad sin usar ahorros críticos ni recurrir a crédito? Esa cifra es el punto de partida, no el resultado final. Un error frecuente es construir el presupuesto al revés. Primero se piensa en los regalos, las cenas y las celebraciones, y después se ve cómo pagarlo. El orden correcto es el contrario. Primero se define el monto total disponible y luego se decide cómo repartirlo. Definir un monto total único. El presupuesto navideño debe comenzar con una sola cifra global. No con listas sueltas, sino con un número concreto que represente el máximo que puedes gastar en todo diciembre relacionado con Navidad. Ese monto debe incluir absolutamente todo. Regalos. Comidas especiales. Celebraciones y salidas. Transporte adicional. Decoración. Gastos pequeños que suelen olvidarse. Si algo tiene relación con la Navidad, debe estar dentro del presupuesto. Dejar gastos fuera solo genera una falsa sensación de control. Una vez definido el monto total, ese número se convierte en un límite no negociable. No se ajusta sobre la marcha, no se estira con excusas. Es la regla principal que protege tus finanzas. Dividir el presupuesto en categorías claras. Con el monto total definido, el siguiente paso es dividirlo en categorías. Esto evita que una sola área se lleve todo el dinero y deje al resto sin margen. Las categorías más comunes suelen ser: regalos, alimentación y celebraciones, transporte y viajes, otros gastos asociados. No importa si las categorías son pocas. Lo importante es que sean claras y que cada una tenga un tope definido. Cuando una categoría se agota, no se sigue gastando en ella. Esa simple regla evita muchos excesos. Este sistema también te obliga a priorizar. Si decides gastar más en regalos, probablemente tendrás que gastar menos en celebraciones. Esa elección consciente es mucho más saludable que gastar de más en todo. Ajustar expectativas antes de gastar. Uno de los mayores problemas financieros de la Navidad es que las expectativas no están alineadas con la realidad económica. Queremos dar más de lo que podemos, organizar más de lo que permite el presupuesto y cumplir estándares que no siempre son propios. Un presupuesto realista exige ajustar expectativas antes de salir a comprar. Esto incluye hablar con la familia, con la pareja y, si es necesario, con los hijos. Explicar que este año habrá límites no arruina la Navidad, la hace más honesta. Cuando las expectativas no se ajustan, el presupuesto termina rompiéndose para no quedar mal. Y esa decisión suele pagarse durante meses. El peligro de los pequeños gastos invisibles. Muchas personas hacen un presupuesto para regalos, pero olvidan los gastos pequeños, envoltorios, tarjetas, aportes a cenas, estacionamientos, propinas, compras de último minuto. Estos gastos no parecen relevantes, pero acumulados pueden representar una parte importante del presupuesto. Un presupuesto bien hecho siempre deja un margen para imprevistos. No todo se puede anticipar, pero sí se puede reservar una pequeña parte del dinero para lo inesperado. Ese margen evita usar crédito o romper el presupuesto principal. Presupuesto flexible, no permisivo. Un buen presupuesto navideño es flexible, pero no permisivo.
Flexible significa que puedes mover dinero entre categorías si es necesario. Permisivo significa que cada ajuste termina siendo una excusa para gastar más. Si mueves dinero de una categoría a otra, debe salir de algún lado. Nunca debe aumentar el total. Esta regla simple mantiene el control sin rigidez extrema. El rol del efectivo y las cuentas separadas. Una estrategia práctica para cumplir el presupuesto es separar el dinero destinado a Navidad. Puede ser en efectivo o en una cuenta aparte. Cuando ese dinero se termina, el gasto se detiene. Usar una cuenta separada o efectivo reduce el gasto impulsivo, porque hace visible el límite. El dinero digital tiende a sentirse infinito, el dinero separado recuerda que no lo es. Presupuesto como herramienta de tranquilidad. Un presupuesto navideño bien definido no genera estrés, lo reduce. Permite disfrutar sin la culpa constante de no saber cuánto se está gastando. Da claridad y elimina la ansiedad de las sorpresas desagradables en enero. La verdadera tranquilidad financiera no viene de gastar sin límites, sino de saber que lo que estás gastando está bajo control. Capítulo 3. Regalos sin culpa ni exceso, cómo dar sin desordenar tus finanzas. Los regalos son uno de los principales focos de gasto durante la Navidad. También son una de las mayores fuentes de presión emocional. Muchas personas no gastan de más porque quieran, sino porque sienten que deben hacerlo. Deben cumplir expectativas, evitar comparaciones, no quedar mal o compensar ausencias con objetos. El problema es que, cuando el regalo se convierte en obligación financiera, deja de cumplir su propósito. Este capítulo no busca eliminar los regalos, sino reordenar la forma en que se piensan y se entregan, para que no se transformen en deudas disfrazadas de cariño. El error de asociar valor emocional con precio. Uno de los errores más comunes es creer que un regalo más caro transmite más amor, más preocupación o más compromiso. Esta idea está profundamente instalada, pero no es real. El valor emocional de un regalo no depende directamente de su precio, sino de su intención, utilidad y significado. Cuando el precio se convierte en el principal criterio, el gasto se dispara. Además, se pierde el foco en la persona que recibe el regalo y se pone el foco en la comparación con otros regalos, con otras familias o con años anteriores. Regalar desde la presión rara vez genera satisfacción duradera. Lo que suele generar es estrés financiero posterior. Regalos impulsivos versus regalos pensados. En Navidad abundan los regalos impulsivos. Se compran porque estaban en oferta, porque parecía buena idea en el momento o porque había que comprar algo. Este tipo de regalos suelen ser más caros de lo necesario y, muchas veces, poco útiles. Un regalo pensado no necesita ser costoso. Necesita ser coherente. Pensar en la persona, en lo que realmente usa, en lo que necesita o en algo que tenga sentido práctico. Esto no solo reduce el gasto, sino que mejora la calidad del regalo. Comprar menos, pero mejor, suele ser una decisión financiera y emocionalmente más saludable. Definir un límite por persona. Una de las decisiones más efectivas para evitar excesos es definir un monto máximo por persona antes de empezar a comprar. No después, no durante. Antes. Ese límite debe estar alineado con el presupuesto navideño definido previamente. No se ajusta según el entusiasmo del momento ni se rompe por culpa. Es un límite claro que protege tus finanzas. Definir límites no significa querer menos. Significa respetar tu realidad económica. La importancia de reducir la lista de regalos. Muchas personas regalan a más personas de las que realmente pueden. Esto ocurre por costumbre, por presión familiar o por miedo a incomodar. Sin embargo, ampliar la lista sin revisar el presupuesto es una receta segura para el desorden financiero. Reducir la lista de regalos no es un fracaso. Es una decisión adulta. Priorizar a quienes realmente son importantes y buscar alternativas para el resto suele ser más honesto que regalar de forma forzada. En algunos casos, un mensaje claro y respetuoso vale más que un regalo comprado con deuda. Alternativas al regalo tradicional. No todos los regalos tienen que ser objetos comprados. Existen alternativas que pueden ser igual o más valiosas y que no implican un gasto excesivo. Algunas opciones son
Regalos útiles y prácticos. Regalos compartidos entre varias personas. Experiencias simples adaptadas al presupuesto. Tiempo, ayuda o apoyo concreto. Estas alternativas no solo reducen el gasto, sino que muchas veces generan un impacto más positivo y duradero. El peligro de comprar a última hora. Las compras de último minuto suelen ser las más caras. La presión del tiempo reduce la capacidad de comparar precios y aumenta la probabilidad de comprar por impulso. Planificar los regalos con anticipación permite tomar mejores decisiones, aprovechar opciones más económicas y evitar gastos innecesarios. Además, reduce el estrés que suele aparecer en los días previos a Navidad. Comprar con calma es una forma directa de proteger el presupuesto. Regalos para niños, expectativas y realidad. Los regalos para niños suelen ser una de las áreas más sensibles. Existe una fuerte presión por cumplir expectativas y evitar decepciones. Sin embargo, gastar más de lo que se puede para cumplir esas expectativas suele traer consecuencias negativas a mediano plazo. Es posible enseñar límites sin arruinar la experiencia. La cantidad de regalos no define la calidad de la Navidad. Lo que define la experiencia es el ambiente, el tiempo compartido y la coherencia del mensaje. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice. Ver decisiones financieras responsables también es una enseñanza. Evitar competir con otros. Compararse con otros es uno de los mayores detonantes del gasto excesivo. Ver lo que otros compran, regalan o publican genera una presión innecesaria que no tiene relación con la propia realidad financiera. Cada familia tiene una situación distinta. Competir con realidades ajenas suele terminar en deuda propia. Tomar decisiones basadas en comparación es uno de los errores más costosos de la Navidad. La estabilidad financiera no se construye intentando aparentar. El regalo más importante es la tranquilidad. Un regalo comprado con deuda no es un regalo completo. Lleva consigo una carga futura. Esa carga se siente en enero, en febrero y, a veces, durante todo el año siguiente. La tranquilidad financiera también es un regalo. Para ti y para tu familia. Dormir tranquilo, comenzar el año sin presión y mantener el control vale más que cualquier objeto. Capítulo 4. Tarjetas de crédito y compras en cuotas, cómo evitar que la Navidad se pague todo el año. Las tarjetas de crédito y las compras en cuotas suelen presentarse como una solución cómoda durante la Navidad. Permiten comprar hoy y preocuparse después. El problema es que ese después casi siempre llega en enero, cuando el entusiasmo se apaga y queda la cuenta por pagar. Este capítulo busca aclarar cuando el crédito puede ser una herramienta útil y cuando se transforma en una trampa silenciosa que arrastra problemas durante meses. ¿Por qué la Navidad es la temporada más peligrosa para el crédito? Durante las fiestas, el crédito se vuelve especialmente atractivo. Las promociones, las cuotas sin interés y los límites disponibles crean la ilusión de que hay más dinero del que realmente existe. Muchas personas confunden crédito con ingreso, y esa confusión es una de las causas más comunes del endeudamiento excesivo. En Navidad, el crédito no se usa para cubrir una emergencia, sino para sostener un nivel de gasto que no coincide con la realidad financiera. Esa diferencia no desaparece, solo se traslada al futuro. El verdadero costo del crédito navideño no está en diciembre, está en los meses siguientes, cuando el dinero disponible se reduce porque una parte ya está comprometida. La ilusión de las cuotas pequeñas. Las cuotas pequeñas son uno de los mayores engaños financieros. Ver un monto bajo por mes hace que el gasto parezca manejable, incluso cuando el total es alto. Además, es común acumular muchas cuotas pequeñas que, sumadas, se vuelven una carga significativa. El problema no es una cuota en sí. El problema es la suma de todas las cuotas activas. Cuando enero llega, muchas personas descubren que gran parte de su ingreso ya está comprometido antes de empezar el mes. Un buen ejercicio es calcular siempre el total de las cuotas mensuales, no solo el valor individual. Ese número muestra la realidad completa. ¿Cuándo usar la tarjeta y cuándo no? Usar tarjeta de crédito no es automáticamente un error. El error es usarla sin un plan claro. Una tarjeta puede ser útil si se cumplen ciertas condiciones básicas.
El gasto ya estaba contemplado en el presupuesto. Existe el dinero para pagarlo completo. No compromete meses futuros. No genera intereses innecesarios. Si una compra no cumple estas condiciones, probablemente no debería hacerse con crédito. Usar la tarjeta para cubrir gastos que no puedes pagar hoy es una señal de alerta. No es una solución, es una postergación del problema. Cuotas sin interés, cuidado con la letra chica. Las cuotas sin interés suelen parecer una buena alternativa, pero no siempre lo son. Aunque no haya interés directo, si existe un costo de oportunidad, ese dinero quedará comprometido durante varios meses, reduciendo la capacidad de enfrentar imprevistos. Además, las cuotas sin interés incentivan a gastar más de lo planificado. Al no sentir el impacto inmediato, se pierde la percepción real del gasto. Antes de aceptar cuotas sin interés, conviene preguntarse si ese compromiso mensual es realmente necesario y si no limita decisiones futuras. El error de pagar el mínimo. Uno de los hábitos más dañinos asociados a las tarjetas de crédito es pagar solo el mínimo. Esta práctica alarga la deuda, aumenta el costo total y genera una sensación constante de presión financiera. Pagar el mínimo durante meses puede convertir un gasto navideño en una carga prolongada que afecta a otros objetivos financieros. Es una de las formas más rápidas de perder el control. Si se usa crédito en Navidad, la prioridad debe ser liquidar esas deudas lo antes posible, no prolongarlas. Límites de crédito no son una invitación a gastar. Tener un límite disponible alto no significa que ese dinero esté destinado a ser usado. El límite es una herramienta del banco, no una recomendación financiera. Muchas consideraciones financieras fallan porque se toma el límite como referencia de gasto. La referencia correcta siempre debe ser el presupuesto, no el crédito disponible. Gastar según el límite suele llevar a vivir al borde del endeudamiento permanente. Estrategias para usar el crédito con control. Si decides usar tarjeta durante la Navidad, existen estrategias para reducir el riesgo. Define un monto máximo de gasto con tarjeta. Usa una sola tarjeta para mayor control. Anota cada compra y su impacto mensual. Evita acumular cuotas largas. Prioriza pagar la deuda antes de adquirir nuevas. Estas medidas no eliminan el riesgo, pero lo reducen considerablemente. Alternativas al crédito navideño. Una de las mejores decisiones financieras es no depender del crédito para Navidad. Ahorrar con anticipación, reducir expectativas y ajustar el gasto son alternativas más sanas que endeudarse. Si no existe el dinero hoy, la pregunta clave no es cómo lo pago, sino si realmente es necesario. Muchas compras navideñas se olvidan rápido, pero las deudas permanecen. El impacto emocional de la deuda post-Navidad. Más allá del impacto financiero, la deuda genera desgaste emocional. Enero suele llegar con preocupación, culpa y frustración. Esa carga afecta la toma de decisiones y la calidad de vida. Evitar ese escenario es una de las mayores ventajas de usar el crédito con criterio o de evitarlo cuando no es necesario. Capítulo 5. Comida, celebraciones y gastos sociales, el gasto silencioso de la Navidad. Cuando se piensa en el gasto navideño, la mayoría de las personas se enfoca en los regalos. Sin embargo, uno de los mayores desbordes financieros de esta época no viene de lo que se envuelve, sino de lo que se comparte en la mesa. Comidas especiales, reuniones familiares, celebraciones con amigos, salidas improvisadas y aportes sociales forman un conjunto de gastos que, por ser fragmentados, suelen pasar desapercibidos hasta que ya es tarde. Este capítulo aborda uno de los errores más comunes de la Navidad, subestimar el impacto del gasto social. El problema de los gastos repartidos. A diferencia de los regalos, los gastos sociales rara vez se hacen de una sola vez. Son compras pequeñas, repetidas, que no parecen graves de forma individual. Un aporte aquí, una compra adicional allá, una salida más porque es Navidad. El problema no es cada gasto por separado, sino la suma total. Muchas personas no incluyen estos gastos en su presupuesto porque no los perciben como compras navideñas, cuando en realidad lo son. Todo lo que se gasta por el contexto de las fiestas debe ser considerado parte del presupuesto.
Ignorar estos gastos genera una falsa sensación de control que se rompe al revisar la cuenta bancaria a fin de mes. Cenas, reuniones y celebraciones múltiples. En Navidad no suele haber una sola celebración. Hay cenas familiares, reuniones laborales, encuentros con amigos, celebraciones escolares y, muchas veces, más de una comida especial en la misma semana. Cada una implica gastos directos o indirectos. El error más común es tratar cada evento como una excepción. Es solo una cena, es solo una salida, es solo una vez más. Pero cuando todas las excepciones se juntan, el presupuesto se desarma. Aceptar que no se puede participar en todo sin afectar las finanzas es una señal de madurez financiera, no de falta de compromiso social. El gasto en comida, más allá del supermercado. El gasto en comida durante Navidad no se limita a la compra principal. Hay compras adicionales de último momento, productos especiales, bebidas, postres y extras que no estaban considerados inicialmente. Además, existe la tendencia a comprar de más por si acaso, lo que termina generando desperdicio o gasto innecesario. Comprar con planificación, lista y límites claros reduce significativamente este problema. La comida navideña no necesita ser excesiva para ser significativa. Lo importante es la calidad del momento, no la cantidad de productos. Aportes compartidos y acuerdos claros. Una forma efectiva de reducir el impacto del gasto social es compartir costos de manera organizada. Cuando una sola persona asume gran parte del gasto, el desbalance financiero es casi inevitable. Acordar con anticipación quién aporta qué, cuánto se gastará y cómo se dividirán los costos evita malentendidos y gastos innecesarios. Estos acuerdos no arruinan el ambiente, al contrario, lo hacen más justo y sostenible. El silencio financiero en estos contextos suele beneficiar a unos pocos y perjudicar a quienes cargan con el gasto. Salidas y celebraciones fuera del hogar. Las salidas a restaurantes, bares o eventos especiales tienden a multiplicarse en diciembre. Precios más altos, consumos adicionales y gastos asociados como transporte o propinas elevan rápidamente el costo real de estas actividades. No todas las salidas son malas, pero no todas son necesarias. Elegir conscientemente a cuáles asistir y cuáles no es una forma directa de proteger el presupuesto sin aislarse socialmente. Decir que no a algunas invitaciones también es una decisión financiera válida. El rol del alcohol y los gastos impulsivos. El consumo de alcohol suele aumentar en celebraciones, y con él, los gastos impulsivos. Compras no planificadas, consumos adicionales y decisiones tomadas sin evaluar el impacto financiero son frecuentes en este contexto. Reconocer este patrón permite anticiparse. Establecer límites claros antes de asistir a eventos reduce la probabilidad de gastar más de lo previsto. La falta de control no suele ser un accidente, sino el resultado de no haber definido límites previamente. ¿Cómo integrar los gastos sociales al presupuesto? La clave para manejar los gastos sociales no es eliminarlos, sino integrarlos al presupuesto navideño desde el inicio. Definir un monto específico para celebraciones y comprometerse a respetarlo evita sorpresas. Cuando ese monto se agota, no se sigue gastando. Esta regla simple protege el resto del presupuesto y obliga a priorizar. La claridad previa siempre es menos dolorosa que el ajuste posterior. Elegir conscientemente dónde estar. No todas las celebraciones tienen el mismo valor emocional ni el mismo impacto financiero. Elegir dónde estar presente y dónde no permite disfrutar más de lo que realmente importa. La Navidad no se mide por la cantidad de eventos a los que se asiste, sino por la calidad de los momentos compartidos. Estar menos, pero mejor, suele ser una decisión más satisfactoria y sostenible. Capítulo 6. Familia, presión y límites financieros, como decir no sin romper relaciones. Uno de los desafíos más complejos de la Navidad no tiene que ver con números, sino con personas. La familia, los amigos cercanos y el entorno social influyen directamente en las decisiones financieras de esta época. Muchas personas gastan más de lo que pueden no por falta de planificación, sino por presión social y emocional. Decir que sí cuando se quiere decir que no es una de las causas más frecuentes del desorden financiero navideño. Este capítulo aborda un punto sensible,
pero necesario, aprender a poner límites financieros sin generar conflictos innecesarios. La presión invisible de cumplir expectativas. En Navidad existen expectativas implícitas. Se espera que se regale, que se participe, que se aporte y que se esté presente. Estas expectativas no siempre se dicen en voz alta, pero se sienten con fuerza. El problema aparece cuando esas expectativas no coinciden con la realidad económica personal. En lugar de ajustar las expectativas, muchas personas ajustan el presupuesto usando deuda, ahorros o sacrificando estabilidad futura. Cumplir expectativas ajenas con dinero que no se tiene es una de las decisiones más costosas de esta época. El miedo a quedar mal. El miedo a quedar mal es un poderoso detonante del gasto excesivo. Nadie quiere ser visto como poco generoso, desinteresado o distante. Este temor empuja a muchas personas a gastar más de lo razonable solo para evitar una incomodidad momentánea. Lo que rara vez se considera es que la incomodidad financiera posterior suele ser mucho más duradera que la incomodidad de una conversación honesta. Quedar mal unos minutos puede evitar quedar mal con uno mismo durante meses. La estabilidad financiera también requiere valentía social. Decir no como acto de responsabilidad. Decir no no es un rechazo personal, es una decisión financiera. Aprender a decir no de forma clara y respetuosa es una habilidad clave para atravesar la Navidad sin deudas. Uno bien comunicado no necesita justificaciones largas. Frases simples, firmes y tranquilas suelen ser suficientes. Explicar que este año hay límites económicos no es una excusa, es una realidad. Cuando él no se dice con anticipación, evita situaciones incómodas y gastos impulsivos de último momento. Conversaciones incómodas, pero necesarias. Muchas tensiones financieras navideñas surgen por falta de conversación previa. Se asume que todos aportarán, que todos regalarán o que todos participarán de la misma forma. Estas suposiciones generan conflictos cuando la realidad no coincide. Hablar antes de gastar es una forma de cuidar las relaciones. Acordar presupuestos, límites y expectativas reduce malentendidos y evita resentimientos posteriores. Una conversación incómoda a tiempo suele prevenir muchos problemas futuros. Familia cercana y límites difusos. Con la familia cercana, los límites suelen ser más difíciles de establecer. Existe una historia compartida, roles asumidos y dinámicas que se repiten año tras año. Cambiar esas dinámicas puede generar resistencia. Sin embargo, repetir un patrón que daña la estabilidad financiera solo por costumbre no es sostenible. Ajustar la forma de participar en Navidad no significa romper vínculos, significa adaptarlos a una nueva realidad. Los límites no eliminan el afecto. Lo protegen. La culpa como herramienta de presión. En algunas familias, la culpa se utiliza de forma consciente o inconsciente para presionar decisiones financieras. Comentarios sobre sacrificios pasados, comparaciones con otros o expectativas implícitas pueden empujar a gastar más de lo razonable. Reconocer estos mecanismos permite tomar distancia emocional y decidir con mayor claridad. La culpa no es un buen criterio financiero. Gastar para aliviar la culpa suele generar más culpa después. Aprender a negociar alternativas. Poner límites no siempre implica retirarse por completo. Muchas veces existen alternativas intermedias, aportar menos, participar de forma distinta o cambiar el tipo de contribución. Negociar alternativas permite seguir presente sin comprometer el presupuesto. La clave está en proponer opciones concretas en lugar de aceptar automáticamente lo que se espera. Participar no siempre significa gastar más dinero. El rol de la pareja en las decisiones navideñas. Cuando se comparte economía con una pareja, la coherencia es fundamental. Tomar decisiones financieras navideñas sin alineación genera conflictos internos y debilita el control del presupuesto. Definir límites en conjunto, acordar prioridades y respaldarse mutuamente frente a la presión externa fortalece tanto las finanzas como la relación. La Navidad no debería ser una fuente de conflicto financiero dentro del hogar. Enseñar con el ejemplo. Poner límites financieros también es una forma de enseñar. Hijos, familiares y personas cercanas observan cómo se toman decisiones.
Mostrar que es posible celebrar sin gastar de más transmite un mensaje valioso. Normalizar el límite ayuda a romper la idea de que el valor de una persona se mide por lo que gasta en Navidad. Elegir tranquilidad por sobreaprobación. Buscar aprobación social a través del gasto suele ser una estrategia costosa y poco efectiva. La aprobación es momentánea, la deuda permanece. Elegir la tranquilidad financiera por sobre la aprobación ajena es una decisión madura. No siempre será comprendida, pero casi siempre será beneficiosa. Capítulo 7. Errores financieros típicos de fin de año, decisiones que se pagan después. El cierre del año suele venir acompañado de una sensación de urgencia. Ya estamos en diciembre, es la última oportunidad, el próximo año me ordeno. Estas frases, repetidas casi sin pensar, justifican decisiones financieras que parecen pequeñas en el momento, pero que terminan teniendo consecuencias durante varios meses. Este capítulo se centra en los errores más comunes de fin de año y en cómo evitarlos antes de que se conviertan en una carga prolongada. Pensar solo en el momento presente. Uno de los errores más frecuentes es tomar decisiones financieras enfocadas únicamente en el disfrute inmediato. El ambiente de cierre de año invita a relajarse, a darse un gusto y a posponer la responsabilidad para después. El problema es que el dinero no funciona por temporadas, funciona de forma continua. Cuando una decisión se toma sin considerar enero, febrero y los meses siguientes, lo más probable es que esté incompleta. El disfrute del momento no desaparece por pensar en el futuro, lo que desaparece es el arrepentimiento posterior. Una pregunta simple ayuda a evitar este error: ¿cómo impacta esta decisión en los próximos 3 meses? Usar ahorros sin un plan claro. Otro error habitual es recurrir a los ahorros para cubrir gastos de fin de año sin un criterio definido. Se toma dinero solo esta vez, con la idea de reponerlo más adelante. En la práctica, ese dinero muchas veces no vuelve a su lugar. Los ahorros no son un fondo libre para gastos emocionales. Tienen un propósito: emergencias, estabilidad, objetivos futuros. Usarlos sin plan debilita la base financiera y aumenta la vulnerabilidad ante imprevistos. Si se decide usar parte de los ahorros, debe ser una decisión consciente, limitada y con un plan concreto para reponerlos. De lo contrario, el costo real aparece cuando surge una necesidad inesperada. Endeudarse para cerrar el año bien. Existe una creencia extendida de que el año debe cerrarse con celebraciones, regalos y experiencias, incluso si eso implica endeudarse. Este enfoque pone la imagen por sobre la realidad financiera. Cerrar el año bien no significa gastar más. Significa cerrar con orden, claridad y sin compromisos innecesarios. Endeudarse para cumplir una idea social del cierre de año suele generar un inicio de año pesado y frustrante. El calendario no justifica decisiones financieras que no tendrían sentido en otro mes. Mezclar ingresos extraordinarios con gastos habituales. Bonos, aguinaldos, horas extra o ingresos adicionales de fin de año suelen percibirse como dinero extra. Esto lleva a gastarlos sin planificación, como si no formaran parte de la economía personal. En realidad, esos ingresos son una oportunidad para reforzar la estabilidad financiera, reducir deudas, fortalecer ahorros o preparar el inicio del año. Gastarlos completamente en consumo suele ser una oportunidad perdida. Tratar el ingreso extraordinario como ingreso normal, con criterios claros, evita que se diluya sin dejar ningún beneficio real. Ignorar el impacto del verano. En muchos países de Latinoamérica, enero y febrero traen gastos adicionales, vacaciones, transporte, actividades familiares, aumento en servicios o reducción de ingresos. Ignorar este contexto es un error frecuente. Gastar todo en diciembre sin considerar el verano es una de las principales causas de estrés financiero en los primeros meses del año. La planificación debe extenderse más allá de las fiestas. Pensar en el trimestre completo, y no solo en diciembre, mejora significativamente la calidad de las decisiones. Postergar el orden financiero para después. En enero empiezo, el próximo mes me ordeno, el año que viene lo hago mejor. Estas frases suelen justificar la falta de control actual. El problema es que el desorden se acumula y hace que el inicio del orden sea cada vez más difícil.
Postergar el orden financiero no elimina el problema, lo amplifica. Cada decisión desordenada suma complejidad al futuro. No es necesario tener todo perfecto en diciembre, pero sí evitar agregar problemas innecesarios. Subestimar el efecto acumulativo. Muchos errores de fin de año parecen pequeños, una compra más, una salida adicional, un gasto no previsto. Cada uno, por separado, no parece grave. El problema es el efecto acumulativo. El dinero no se pierde en grandes decisiones aisladas, sino en la suma de muchas decisiones pequeñas mal evaluadas. Reconocer este patrón ayuda a ser más cuidadoso con los detalles. Controlar los pequeños gastos suele ser más efectivo que intentar corregir grandes errores después. Confundir merecimiento con descontrol. El merecimiento es una idea poderosa. Me lo merezco puede ser una frase válida, pero peligrosa si se usa sin límites. Merecer descanso o disfrute no implica merecer desorden financiero. El verdadero merecimiento es poder disfrutar sin cargar consecuencias negativas durante meses. El equilibrio entre disfrute y control es lo que hace sostenible cualquier decisión. Disfrutar no requiere perder el control. Evitar la revisión de fin de año. Muchas personas evitan revisar sus finanzas en diciembre porque temen enfrentar la realidad. Prefieren postergar la revisión para enero. Esta evitación suele llevar a decisiones aún menos informadas. Revisar números, aunque no sean perfectos, permite ajustar el rumbo antes de que el año termine. La claridad siempre es mejor que la negación. Capítulo 8. ¿Prepararse para el después de Navidad? ¿Cómo evitar la resaca financiera? Para muchas personas, el verdadero impacto financiero de la Navidad no se siente en diciembre, sino en enero. Las fiestas terminan, el ritmo vuelve a la normalidad y aparecen las consecuencias de decisiones tomadas semanas antes. Facturas más altas, tarjetas comprometidas, ahorros reducidos y una sensación de cansancio financiero marcan el inicio del año. Este capítulo se centra en cómo anticiparse al después de Navidad para evitar que el comienzo del año se convierta en una cuesta difícil de subir. Entender que enero es parte de la Navidad. Uno de los errores más comunes es pensar que la Navidad termina el 24 o el 31 de diciembre. En términos financieros, la Navidad se extiende varios meses más si no se planifica correctamente. Enero es parte del mismo ciclo de gasto, aunque ya no tenga luces ni celebraciones. Aceptar esta realidad cambia la forma de tomar decisiones en diciembre. Cada gasto debe evaluarse considerando su impacto en enero y febrero. Cuando se entiende que el después es inevitable, el gasto se vuelve más consciente. La verdadera planificación navideña incluye el primer trimestre del año siguiente. El golpe de realidad de enero. Enero suele traer menos tolerancia financiera. Los ingresos vuelven a su nivel normal, desaparecen los bonos o ingresos extra y aparecen gastos que no se pueden postergar. Servicios básicos, transporte, alimentación y compromisos financieros se sienten con más fuerza cuando parte del dinero ya está comprometido. Además, emocionalmente, enero es un mes más exigente. El descanso termina, las rutinas vuelven y el estrés financiero se hace más evidente. Comenzar el año con cuentas ajustadas aumenta la presión y reduce el margen de maniobra. Prepararse para enero es una forma directa de cuidar la salud financiera y mental. Reservar un colchón post-Navidad. Una estrategia clave para evitar la resaca financiera es reservar un colchón de dinero exclusivo para enero. No se trata de grandes sumas, sino de un margen que permita absorber el impacto sin recurrir a deuda. Este colchón puede destinarse a cubrir gastos fijos con mayor tranquilidad. Pagar tarjetas sin afectar el presupuesto mensual. Enfrentar imprevistos sin estrés. Separar este dinero antes de que termine diciembre es fundamental. Si se deja para después, suele desaparecer en gastos de último momento. Ajustar el gasto antes de que sea obligatorio. Muchas personas esperan a enero para ajustar su gasto, cuando ya no hay alternativa. La mejor estrategia es hacer pequeños ajustes antes, cuando aún hay margen de decisión. Reducir gastos innecesarios en diciembre, evitar compras impulsivas de último momento y priorizar lo esencial permite llegar a enero con menos presión. Estos ajustes no arruinan la Navidad, la hacen más sostenible.
Ajustar de forma preventiva siempre es menos doloroso que ajustar por obligación. Planificar los pagos de enero. Otro paso importante es revisar con anticipación los compromisos financieros de enero. Facturas, cuotas, servicios y gastos recurrentes deben estar claros antes de que llegue el mes. Saber exactamente cuánto dinero estará comprometido permite tomar mejores decisiones en diciembre. Muchas personas gastan sin considerar que una parte importante de su ingreso ya tiene destino asignado. La claridad previa evita sorpresas desagradables. Evitar empezar el año con nuevas deudas. Enero no es un buen mes para adquirir nuevas deudas. Empezar el año comprometiendo ingresos futuros reduce la capacidad de ordenar las finanzas y genera una sensación constante de atraso. Si diciembre dejó deudas, la prioridad debe ser estabilizar, no sumar nuevos compromisos. Cada deuda adicional hace más lenta la recuperación. El objetivo del después de Navidad no es crecer financieramente, es recuperar equilibrio. Recuperar el control paso a paso. Si el gasto navideño fue mayor de lo esperado, el error más común es intentar compensarlo con medidas extremas. Recortes drásticos, decisiones impulsivas o cambios bruscos suelen ser insostenibles. La recuperación financiera funciona mejor cuando es progresiva. Revisar gastos, priorizar pagos, ajustar hábitos y recuperar el ahorro poco a poco es más efectivo que intentar arreglar todo de golpe. La estabilidad se reconstruye con constancia, no con castigos financieros. Reordenar sin culpa. La culpa es una mala consejera financiera. Sentirse mal por lo que ya se gastó no cambia el pasado y dificulta la toma de decisiones futuras. El enfoque correcto es aceptar la situación actual y trabajar desde ahí. Reordenar las finanzas no requiere reproches, requiere claridad. Analizar qué se puede mejorar para el próximo año es más útil que castigarse por errores pasados. El aprendizaje financiero nace de la observación, no del autojuicio. Aprovechar enero como mes de ajuste. Enero puede ser un buen mes para ordenar. Hay menos presión social, menos eventos y más espacio para revisar números. Usar este periodo para ajustar hábitos y redefinir prioridades sienta una base sólida para el resto del año. Pequeños cambios hechos en enero tienen un efecto acumulativo positivo. No es un mes para grandes inversiones, sino para poner orden. Pensar en el próximo diciembre desde ahora. Una de las mejores formas de evitar repetir el ciclo es pensar en la próxima Navidad con anticipación. Tomar nota de lo que funcionó y lo que no, y comenzar a planificar con tiempo, cambia completamente la experiencia. La Navidad deja de ser una sorpresa financiera cuando se convierte en un evento planificado. Capítulo 9. ¿Qué hacer si ya te endeudaste? Plan de recuperación sin estrés ni negación. No todas las Navidades salen como se planifican. A veces, a pesar de la intención de control, el gasto se desordena, las tarjetas se usan más de lo previsto o los ahorros se reducen más de lo recomendable. Este capítulo parte de una realidad importante: endeudarse en Navidad no te define, pero ignorarlo sí puede empeorar la situación. El objetivo aquí no es juzgar, sino ofrecer un camino claro y práctico para recuperar el control cuando el daño ya está hecho. Aceptar la situación sin dramatizar. El primer paso para recuperar el equilibrio financiero es aceptar la situación tal como es. Negar el problema, evitar revisar estados de cuenta o postergar decisiones solo aumenta el desorden. Aceptar no significa resignarse. Significa mirar los números con objetividad y sin culpa. La culpa paraliza, la claridad permite actuar. Cuanto antes se enfrente la realidad financiera, más opciones existen para resolverla con menor impacto. Tener una visión completa de la deuda. Muchas personas saben que gastaron de más, pero no tienen claridad sobre cuánto ni cómo. El primer paso concreto es listar todas las deudas relacionadas con la Navidad. Tarjetas de crédito. Compras en cuotas. Préstamos personales. Uso de ahorros que deben reponerse. No basta con mirar el total. Es necesario entender. Monto adeudado. Cuota mensual. Tasa de interés. Fecha de pago. Esta visión completa permite priorizar y tomar decisiones racionales. Priorizar deuda según impacto, no emoción.
No todas las deudas son igual de urgentes. Un error común es pagar primero la deuda que genera más angustia emocional, en lugar de la que genera más costo financiero. La prioridad debe ser deudas con mayor interés. Deudas que comprometen liquidez mensual. Deudas con riesgo de mora o penalización. Ordenar los pagos según impacto real acelera la recuperación financiera. Evitar el error de tapar un hoyo con otro. Cuando aparece la presión financiera, la tentación de pedir un nuevo crédito para pagar deudas anteriores es alta. Esta estrategia suele aliviar momentáneamente, pero agrava el problema a mediano plazo. Unificar deudas solo tiene sentido si reduce intereses, simplifica pagos y no aumenta el monto total. De lo contrario, solo posterga el problema. Pedir dinero para cubrir desorden rara vez genera orden. Ajustar el presupuesto temporalmente. Salir de una deuda requiere espacio financiero. Eso implica hacer ajustes temporales en el gasto. No recortes extremos, pero sí decisiones conscientes. Durante algunos meses, puede ser necesario reducir gastos no esenciales. Pausar compras grandes. Priorizar pagos por sobreconsumo. Estos ajustes no son castigos, son herramientas de recuperación. Tener una fecha clara para revisarlos ayuda a sostenerlos sin agotamiento. Usar ingresos extraordinarios con estrategia. Si aparecen ingresos adicionales después de Navidad, como bonos, devoluciones o trabajos extra, es clave asignarlos con criterio. Destinarlos completamente al consumo suele diluir una oportunidad valiosa. Una estrategia efectiva es dividir estos ingresos entre reducción de deuda, recuperación de ahorros, pequeño margen de alivio personal. Usar todo para pagar deuda puede generar desgaste, usar todo para gastar retrasa la recuperación. El equilibrio es más sostenible. Reconstruir el ahorro, aunque sea de a poco. Después de una Navidad costosa, muchas personas abandonan el ahorro por completo. Este es un error común. Aunque sea en montos pequeños, mantener el hábito de ahorro refuerza la sensación de control y evita recaer en deuda ante cualquier imprevisto. El objetivo no es volver al nivel anterior de inmediato, sino no perder el hábito. Ahorrar poco es mejor que no ahorrar nada. Evitar decisiones financieras impulsivas por frustración. La frustración financiera puede llevar a decisiones impulsivas, vender activos sin análisis, aceptar créditos desfavorables o intentar recuperarse rápido con apuestas financieras. Estas decisiones suelen empeorar la situación. La recuperación financiera es un proceso gradual. No existen atajos seguros cuando se trata de ordenar las finanzas personales. La paciencia es una herramienta financiera subestimada. Aprender del proceso sin castigarse. Cada error financiero contiene información valiosa. Revisar qué decisiones llevaron al desorden permite evitar repetirlas. Esto requiere honestidad, no culpa. Preguntas útiles son: ¿qué gastos no estaban previstos? ¿Dónde se rompió el presupuesto? ¿Qué señales se ignoraron? El aprendizaje convierte una mala experiencia en una mejora futura. Restablecer el control emocional sobre el dinero. La deuda no solo afecta los números, también afecta la mente. Ansiedad, preocupación y sensación de pérdida de control son comunes. Recuperar el control financiero ayuda a reducir este impacto emocional. Pequeños avances, como pagar una deuda o cumplir un plan mensual, generan una sensación de progreso que mejora la relación con el dinero. El control se reconstruye paso a paso. Capítulo 10. Construir una Navidad sostenible a futuro, como dejar de repetir el mismo ciclo cada año. Después de atravesar la experiencia completa de una Navidad con gastos, decisiones y consecuencias, aparece una pregunta clave: ¿cómo evitar que todo esto se repita el próximo año? Muchas personas logran ordenar sus finanzas después de las fiestas, pero vuelven a caer en los mismos errores 12 meses después. Este capítulo se centra en romper ese ciclo y construir una forma distinta y más sostenible de vivir la Navidad a largo plazo. Entender que el problema no es la Navidad, sino el patrón. La Navidad no es el problema. El problema es el patrón de decisiones que se repite año tras año. Gastar sin planificación, usar crédito como respaldo emocional,
Ceder a la presión social y postergar las consecuencias son comportamientos que se repiten porque nunca se revisan con calma. Mientras la Navidad se viva como una excepción financiera, seguirá generando desorden. Cuando se la integra al sistema financiero personal como un evento previsible, el impacto cambia por completo. La sostenibilidad comienza cuando se deja de improvisar. Cambiar la narrativa interna sobre las fiestas. Muchas personas tienen una narrativa instalada: en Navidad se gasta, es una vez al año, después me ordeno. Estas frases parecen inofensivas, pero justifican decisiones que dañan la estabilidad financiera. Cambiar la narrativa no significa eliminar el disfrute, sino redefinirlo. Disfrutar no es gastar sin límite. Disfrutar es poder participar sin estrés, sin culpa y sin arrastrar consecuencias durante meses. La forma en que se piensa la Navidad determina la forma en que se gasta. Planificar la próxima Navidad con anticipación real. Una Navidad sostenible se empieza a construir mucho antes de diciembre. No en noviembre, no en octubre, sino meses antes. Reservar una pequeña cantidad mensual destinada exclusivamente a Navidad reduce drásticamente la necesidad de endeudarse. Este ahorro no necesita ser grande. Su fuerza está en la constancia. Al llegar diciembre con un fondo específico, las decisiones se toman con mayor calma y control. Cuando la Navidad está financiada antes de llegar, deja de ser una amenaza financiera. Crear tradiciones que no dependan del gasto. Muchas tradiciones navideñas actuales están ligadas al consumo. Cambiar o crear tradiciones que no dependan del gasto es una de las formas más efectivas de reducir la presión financiera. Reuniones simples, actividades compartidas, tiempos de calidad y costumbres familiares sostenibles suelen generar recuerdos más valiosos que el consumo excesivo. Las tradiciones que no requieren grandes gastos son más fáciles de mantener y menos estresantes. Redefinir el sentido de regalar. Regalar no tiene por qué ser una obligación masiva. Puede ser selectivo, consciente y alineado con la realidad financiera. Reducir la cantidad de regalos, establecer montos claros o incluso acordar no regalar en ciertos contextos son decisiones válidas. Cuando el regalo deja de ser una competencia y vuelve a ser un gesto, el gasto se ordena naturalmente. Regalar con criterio fortalece la relación, regalar con deuda la debilita. Anticipar y neutralizar la presión social. La presión social no desaparece, pero se puede anticipar. Tener claras las decisiones financieras antes de llegar a diciembre permite responder con firmeza cuando aparecen expectativas externas. Quien decide con anticipación no improvisa respuestas. Esto reduce la probabilidad de ceder a gastos innecesarios por incomodidad o culpa. La claridad previa es la mejor defensa frente a la presión. Incorporar la Navidad al presupuesto anual. Una estrategia efectiva es incluir la Navidad como una categoría fija dentro del presupuesto anual. De esta forma, deja de ser un gasto extraordinario y se convierte en un gasto planificado. Cuando la Navidad tiene un lugar definido en el presupuesto, pierde su capacidad de desordenar el resto del año. Lo que se planifica deja de sorprender. Evaluar cada Navidad como aprendizaje. Después de cada Navidad, es útil hacer una revisión breve: qué funcionó, qué no, dónde se gastó de más y qué se podría mejorar. Esta revisión no es para castigarse, sino para aprender. Anotar estas conclusiones permite llegar al próximo año con mayor claridad y evitar repetir errores. La mejora financiera es un proceso acumulativo. Enseñar con el ejemplo a las nuevas generaciones. La forma en que se vive la Navidad transmite mensajes. Los niños y jóvenes aprenden observando cómo se toman decisiones. Mostrar que es posible celebrar sin gastar de más enseña una relación más sana con el dinero. Una Navidad sostenible no solo beneficia al presente, también educa para el futuro. Elegir estabilidad por sobre exceso. La estabilidad financiera no es incompatible con el disfrute. De hecho, lo potencia. Disfrutar sabiendo que las decisiones están bajo control permite vivir las fiestas con mayor tranquilidad. Elegir estabilidad por sobre exceso no es una renuncia, es una elección consciente. Conclusión: disfrutar la Navidad sin arrastrar el peso al año siguiente. La Navidad no es, por sí misma, un problema financiero.
El problema aparece cuando se la vive sin conciencia, sin límites y sin planificación. A lo largo de este audiolibro hemos visto cómo una combinación de emociones, presión social, decisiones impulsivas y uso incorrecto del crédito puede transformar una celebración breve en una carga que se arrastra durante meses. Pero también quedó claro algo importante, este ciclo no es inevitable. Disfrutar de la Navidad y mantener el control financiero no son objetivos opuestos. Son compatibles cuando las decisiones se toman desde la claridad y no desde la urgencia. Cuando se define un presupuesto realista, se establecen límites, se ordenan prioridades y se acepta la realidad económica personal, la experiencia cambia por completo. Una Navidad sin deudas no significa una Navidad sin regalos, sin reuniones o sin celebraciones. Significa una Navidad alineada con lo que realmente puede sostener. Significa elegir conscientemente dónde gastar, cuánto gastar y, sobre todo, cuándo no gastar. A lo largo de los capítulos vimos que muchos de los problemas financieros navideños no nacen del gasto en sí, sino de la falta de planificación y del intento de cumplir expectativas ajenas con recursos propios que no alcanzan. También vimos que decir no, ajustar planes o cambiar tradiciones no rompe relaciones, lo que sí rompe la estabilidad es ignorar los límites y pagar después las consecuencias. Otro punto clave es entender que diciembre no termina en diciembre. Las decisiones que se toman en las fiestas impactan directamente en enero, febrero y, muchas veces, en todo el año siguiente. Anticipar ese efecto es una de las habilidades financieras más importantes que se pueden desarrollar. Si este año el gasto estuvo bajo control, el desafío es sostener ese aprendizaje a futuro. Si, en cambio, el gasto se desordenó más de lo esperado, el camino no es la culpa ni el castigo, sino el orden, la revisión y el ajuste progresivo. La recuperación financiera no requiere medidas extremas, requiere constancia y decisiones conscientes. La verdadera educación financiera no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de reducir errores, aprender de ellos y no repetirlos. Cada Navidad es una oportunidad para hacerlo mejor que la anterior. Mirando hacia adelante, el mayor cambio ocurre cuando la Navidad deja de ser una sorpresa financiera y pasa a ser un evento planificado dentro del año. Ahorrar con anticipación, redefinir tradiciones, ajustar expectativas y priorizar la tranquilidad permite disfrutar más y sufrir menos. La estabilidad financiera no es un destino final, es una práctica continua. Se construye con pequeñas decisiones bien tomadas, sostenidas en el tiempo. Y una de las mejores decisiones que puedes tomar es dejar de sacrificar el futuro por un gasto momentáneo. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo valioso, claridad. A partir de ahora, cada decisión navideña puede ser una decisión consciente. Cada gasto puede tener un propósito. Cada límite puede ser una forma de cuidado. La tranquilidad financiera también es un regalo. Para ti, para tu familia y para tu futuro. Si este audiolibro te ayudó a enfrentar la Navidad con más claridad y control, apoya el contenido con un like, suscríbete a GoFinanzas y continúa aprendiendo a tomar mejores decisiones con tu dinero.